Messi. Más cerca, No, encima lo único que falta es que le metan un gol en la fecha. Opa, fue la pechera. La pechera, sí. 100% de la pechera. Sí, no. ¿Qué vuelvas al cine? Mañana. Falta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué conjuro? Hay otra de terror, como se llama. Que se llama Chuqueta. Bueno, quería proclamarse y me la paga la torre. Vecino. ¡Rápido! ¡Ya! No molestá entonces. Lanzá, Santi. No, fue rápido. Ahí. Tienes el gol. Bueno. Me pongo la campera, me cago en calor. Me saco la campera. Increíble. Facu. Ganá. Bien, Facu. Un siglo de indecisión, boludo. Sí. Este banquito, mamá, ¿aguantará mis 110 kilos? Bueno. Y no sé. Nico no aguanta el banquito de... Está malo. Está como hoy Santino, me dice, amigo, vení al medio y después pasá. Amigo, tengo 110 kilos, jugué un partido a la tarde, estoy jugando el segundo, fumo. Vos, Santi. ¡Arriba, gordo! Ah, pensé que iba a pagar allá. No, yo pagué. Vamos arriba ahora, dale. Vamos arriba, vos. Porque este... Pero aclará que con un doblete. ¡Métete, Facu! Tatu se lleva la figura del partido. Bien, Facu. Bien. ¡Línea! ¡Cero!
Ah, ok. Hoy que vi de más. Como más agua. Creo que ahí, más o menos ahí. Dale, Ahí pasa. Segundo juega. ¿Cuántos salieron? Vamos, dale. Guay. No sé cómo es. Vale, vos viste las 3. Completito el domingo. Muy bien. Vale. ¿Cuánto terminó el anterior, sabes? ¿Te estaban jugando acá? Sí. ¿Quién estaba jugando acá? Lugano Guayer. Ah, Lugano Bayern, no sé. Le Para la cancha. decía a Santino si me podía poner este fin de no el otro contra el Guayer. Dale. Porque ahí hablábamos con los pibes que es el fin de que nos quedamos. Después no se van. No sé. Ah, ok, que van a estar todos. Claro, ellos también. Igual le dije que más cerca de la fecha lo hablábamos. Y... Así me acordaba el lunes. a Santino. Sí, este es el lunes, no, el otro igual. Che, Gaby, ¿vos tenés idea del femenino o no? Nada. Nadie, ahora son No, eso todos es todo Santino. Santino. Ok. Ese es el lavado de plata Santino. Bueno, no le pongo los hinchas. ¿No está subido? Claro, ¿qué le ponen entretiempo? Le pregunto a Capillo de Lugano. ¿Qué decía quién ganó? No, ni idea. De Lugano. ¿Hoy? Sí. Y pero está Fede, pregúntale a Fede. Claro, pero te decía si ganó. Sí, ganó, ganó. sí. Ganó. Ah, ahí le igual. pregunto. Un montón a cero. Porque perdió un montón a cero. Sí, creo que 4-5-0. Ah, sí. Ah, está ahí. Leicester. Sí. Era obvio igual. 5-0 ganó Lugano. Era obvio igual. El Leche te juega a otro nivel. Sí, Y sí. aparte corren un montón, boludo. Impecable. Encima salieron campeones de quinta ellos. Cuando estaban en quinta jugando contra ellos. Ah, qué querido, Nosotros nos recostó y perdimos porque nos echaron a uno. Ah, fue el que nos faltaron todo el mundo. sí, que Juli llegó. ¿No llegó? No, Ah, Juli llegó tarde. Onda, era, el partido era ponerle 8:30. No, a las 8 y 8:30. No, fue que no vino. Que no vino y no fue a buscar. No, creo que llegó tarde, estaba esperando un nuevo. Entonces, Juli me pasó a buscar y tenía que estar a las 8 y 8:30 mandé ese mensaje. Ay, ¿hasta qué hora vas a esperar, boludo? Guayer, no sé si con la N. Creo que sí, nene es. Creo que sí. Ese día, ahí fue la debacle de Juli. Porque Sí. lo hizo a propósito. Se lo fue. Ah, con él. Fue obvio que lo hizo a propósito. Arrastró a Juli. Eso, gordo, bien, sí, seguí. Ahí sí, fuerte. Mira, papá. Bien, Guido. Bien, Pasar un poco más para atrás. caporales, cerca. Bien. ¿Cuándo va? Pero eso que estoy viendo el resultado de Lugano.
igual no tiene partido. Sí, varía mucho. Muchas veces vienen Yo no lo vi. incompletos. Claro, yo no lo vi. Cuando falta Tatu, boludo. Depende mucho del Sí, día de igual Tatu. Tatu es... Y después tiene otros parecidos a Tatu, pero el rubio, que también corre un montón. Igual están mucho más tranquilos. Sí. Sí, no como Nosotros Guacho. cuando jugamos... Y Guachete somos menos. Nosotros cuando jugamos hace como 2 años, recién arrancamos, sacamos. Sí, tienen los dos 5, los que son iguales también. Sí. El que está para adentro y el otro. Sí, y de las medias rosas. Sí. Ese era el que me metía en el culo. Me metió una ¿Qué piña. te meten el dedo del culo? ¿Qué pasa? Sí, no, pero ese fue el primero. Fue con el que debuté. Claro, con razón no le decía nada a Paco, boludo. De Rodman me sorprendió porque Claro. tipo, no lo veía. Es el típico loco que no lo veía. Así. Acompañá a Sandy. Ganado. Sí, sí, espalda. Sandy. Despertó al sereno de la hora. Bien, muchachos, bien ahí arriba. ¿De Guay está subiste algo? No, los partidos que se dan de las piñas yo no subo nada. Te lo juro, igual. Está bien, boludo. Si Para se mí había está bien, subido, porque No, es yo un los castigo. partidos que se dan de piñas yo no subo nada. Es un castigo. Está bien. Encima digo, menos laburo. Menos laburo y que se jodan por Sí, kilómetros. así te juro. Bien, Gonza. Igual para mí el árbitro de la tarde fue ese. En todos los partidos. No sé. Sacando el de Guaycha. Para mí fue el penal que no me cobra a mí fue nefasto. Eso fue terrible. Aparte para que me tire a mí, el empujón que me dio. Igual. Tomás, si no. ¿Vos decís que la última era penal? No, mi amor, No, la no, hay un última no. empujón. Vos lo grabaste con mi Sí, celular. sí, está subido en una historia. ¿En una historia? No, no, lo tenía yo. Ah, lo tenías vos. No, lo tenía yo, pero... No, sí, solo y te No, estoy parado tipo en el área, voy a recibir y me hace pum, y encima va y me empuja de nuevo cuando estoy en el suelo. ¡Ay, boludo! Ah, pegó en el palo. Pensé que lo había sacado. Ah, No, entonces. la sacó para mí. No, sí, sacó. No, la- sacó o sea, también. o se quedó el arquero. El árbitro. Pero no sonó un palo.
Para mí se tira igual. Sintió un toque en la espalda. Encima cuando quedo en el suelo, voy y me empuja de nuevo y me bardea. No sé. Yo estaba reclamando, pensé que me lo iba a cobrar. Después la zurda que pega en el palo. Esa era buenísima, boludo. Y la de hoy acá, boludo, También. esa fue hermosa. Y el arquero que no era arquero sacó esa pelota del encanta. Después me cubrís y voy agarrando pecheras. Sí. ¡Que termine ahí! ¡Salimos ahora! ¡Contra! ¡Ahora se acercan acá! ¡Ay, qué boludo! ¡Termina! ¡Bien, muy buena! ¡Vamos! Bien, Noé. ¿Cuánto va? ¿Fue gol? Ah, 0-0. 0-0. Sí, anda, Uri, anda. Bien. Ahora subimos todos, dale. ¡Bien, corte! Andy, Tizi. Nacho, sigue jugando Uri, tranquilo. Toto, uno. Arranca, Toto, arranca. Ah, perdón. Mirá, Uriel. Seguimos, Paco, seguimos. Otra. No bajes, Paco, el tuyo. Bastante rápido, Simple. Pero pensaba en hijos grandotes. Arco. ¿Qué
¿Cerró full? Estaba fuera. Chica, uno va de 9. Andaba el Lauti afuera. Andá vos arriba. Y que se prepare. Lucio. Uy, chocó contra el delantero. Es más acá. Hay que darle a eso. Pues yo tengo que poner este tiempo ahora música. ¿Querés que te agarre ahora o en el segundo tiempo? Ah, el segundo. ¿Tenés que ayudarlo en el medio, Facu? No sé, tu mamá me mandó a qué hora volvíamos. ¿Qué mandás hoy a mí? Que vos no te deben haber llegado. Vos sabés que está trabajando. ¡Afuera! Seguí tocando, adelante. Está muy bien, muchachos, está muy bien. Vos le tenés que parar la pelota, la pelota vos no. Sí. Anda. ¡Corte! ¡Corte! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Que se muestre! Y golazo de grande. Ay, mañana primer día de laburo. Qué nervio. ¿En dónde? Renuncié en el trabajo que estaba, que era un estudio contable, y me voy a una empresa ahora ahí en Núñez. Así que medio cagado, pero con confianza nomás. Sí, igual estaba buscando el cambio hace rato, digamos, y no salía. ¿Dónde trabajabas está también por acá o...? No, lo vi. Ah, bueno, por lo menos ahora no estás en el centro. No, igual yo vivo en Palermo. Ah, O sea, claro. me queda a este lado el quilombo pleno a esa hora. Claro. ¡Muy buena, Facu! ¡Viene Esteban! ¡Salta rápido! Bajale. ¿Fue primer tiempo o no? Sí, yo también. Sí, ya. Que arranque el segundo tiempo. Ahora ya arrancó el segundo. No arrancó todavía. Sí, ya, este es el segundo. Estaba, ¿no? Siento que es mucho, como que... No sé si nos odiamos, no nos odiamos, pero... Como que ninguna de las dos nos... ¿Qué?
Obvio, porque nosotros como... por lo menos creo que del mutuo, dijimos como demencia, digamos, porque no pasó nada puntual, sino que la mina, cuando convivíamos en las vacaciones, era una sucia. Y yo para ella era una jede y para mí era una muriendo. Entonces, y yo capaz no rompía los huevos, porque yo re limpiaba, pero no rompía los huevos, porque yo rompía los huevos porque junto en la mesa, se sacudan los zapatos antes de entrar. Claro, fuimos a la playa, boludo, no entres con arena. A mí me toca dormir en el living. O sea, no te tires en el sillón que está mi cama hecha, digamos, llena de arena. Forra. Como esas mínimas, pero yo sé que sí era bastante pesada porque vivía, no sé yo, barría de normal, pero bueno, no es que le decía hagan, ¿entendés? Si no era más, o sea, colaboren con un poco. Un día y medio estuvo la cosa. Pedía que laven los platos porque tenía que cocinarlas. Al principio firmo, A mí no me molestaba cocinar. Le digo, bueno, lave los platos por favor. Me dijo, bueno, ahora un rato voy. Pasó una hora y los tuve que lavar yo. Y hasta que un día, sí, acá sí nos peleamos, porque querían hacer previa con unos pibes. Y yo le dije, la verdad que no, o sea, para mí no. Es un departamento 2x2 con una sola habitación, somos 4 minas, está mi ropa acá tirada en el living porque hay una sola habitación. No tengo ganas de que vengan porque No te quedes afuera. Van a ser pibes y no se van a poner a limpiar antes de Si Tommy salir. no está para salir, cambiar la foto. La boluda que... Sí, la boluda va a ser yo que termine limpiando y no sé qué hacen ustedes. Me falta para Y Esteban, dice, miren, si ustedes Papu, en la semana, tipo, Lucio, con ellos dos, no pasa nada, o sea, ya si está yo Noé, realmente listo, sé si querés déjame. que dejo un vaso o algo y son capaces de limpiarlo, bueno, está bien, o sea, no estoy bien para decidir si sí o si no. Pero como no hicieron nada, la verdad es que ahí se re enojaron. No, se fueron a la otra prueba. Lalo me dijo algo así, Con Rochi salíamos a otro lado. como que Jean lo dejó que se lleve las pecheras rotas para arreglarlas. De última, si ves alguna que está muy rota, déjala por acá y se la damos a Lalo. Lalo dice que las va a arreglar él, que le dijo a Jean. Yo también, dije. Arreglar el lavavandero. Cuando te quería vender No saben. Ahí le la pregunté a pelota Jean. que era nuestra. Sí. La pelota nuestra, no allá, dale. Solo vos le podés decir eso. Pero la realidad es que no tiene una realidad. Ni se rindió, ni se... No insistió, bro. Jean, amigo, ¿todo bien? Te hago una consulta, porque Lalo me está diciendo que tiene que llevar las pecheras La segunda, juez. que vos le dijiste para que las arregle. Pero, ¿me entendés? ¿Eso es la true? ¿Le doy un par rotas? ¿Le dejo todas? ¿Qué hago? Voy a llamar a Jean. Hasta que Jean hasta ahora no me escucha ni en pedo. Muy bien, Capo, muy bien, muy bien. Medio. La rota. Arregla seguramente. Eso dice. Las arregla y las lava, dice. Está bien, está bien. Corti, lo agarrás. Ese es el tema, no sé si martes, miércoles. Corti, lo agarrás. Hasta ahí, hasta ahí. Bien, bien. No, pelota. ¿Y dónde se fue? ¿Me tenés, Ale? Voy. Bueno, media hora vengo.
Pasame si querés. Tommy, llévatelo, Tommy, llévatelo, Tommy. ¡Vení por lado! ¡Ahí! ¡Viene, Esteban! ¡La vuelta! ¡Toda, toda! Cerró el medio, Seba. ¡Amarilla, juez! ¡Saca la amarilla! Dale. Bueno, Dale. caballero, está molestado. Hoy me decía que ya me podría. Ahora empiezo a contestar, empiezo a sobrar, ya me tienen podrido. ¿Qué hacen los podridos? ¿Le contestás bien? Te bardea. ¿Le contestás mal? Te bardea. No es poronga que le cobro un flu, te reclaman la batalla. Está bien, vuelta. Cambio, juez. Gordo. Gaby literal me mandó un mensaje que estaba al lado mío encima diciéndome que... Literal estaba mandando mensaje al lado mío, boludo. Capaz que se confundió y era para vos. ¿O sí? No, sí, era para mí, anda, porque yo me llevo las pecheras, pero... Hijo de puta, está re quemada. ¿Por dónde busca la pelota? ¡Vuelvo, vuelvo! Al lado mío mandaste el mensaje ese, yo te escuché, boludo. Ni los veo yo. Capaz la puerta está abierta. No sé cómo No, la única puerta que está abierta es una que está allá al fondo, al lado de la garita. me hubiera dicho y me saltaba. Ahí está igual, ya la busco. Ah, entonces capaz que hay una más abierta, porque hay una acá, pero a veces tenía candado. ¡Segundo! Sí, está abierto ahí. Vos andate más arriba. ¡Subilo! ¡Subilo! ¡Chiqui, la izquierda! Gracias por mandarme. Y nada, me di cuenta que Marco. Y me pone, amigo, estoy llegando y le digo, che, los tres. ya terminó y le pongo, soy mal, le digo, Teresa, no va. me vuelve pues. Marco.
falta poco, Luis. Sí. Yo sí. Estaba hablando en voz alta nada más. Claro. Pero el que siempre está. ¿Qué le queda? El chabón, sí. Ese Lucas de mierda que tiene que pagar. Igual cada vez está jugando mejor. O sea, no se le está yendo en la cabeza a la pelota. Pero no, lo que tiene es que va mucho. Es malo, ¿no? No, sí, sí. No, porque... Como El próximo está lindo. Corriente eléctrica todo el fin, ¿eh? ¿Sí? ¿El próximo fin de? Sí. Bueno, igual hasta que Sí. capaz que Sí, se va buen cambio. corriendo. Sí. Bien, bien, bien. Está amigo. Dando vuelta al rayo. Che, boludo, el mensaje que me mandaste, boludo, estabas allá al lado. Me mandaste un mensaje. Pero... Ahí me está. Ah, ahí cuando fui para allá. Pero si estabas acá, boludo, yo escuché eso. No, boludo, estaba allá, viviendo allá. Alto oído tenés, boludo, estaba allá que viviendo allá. Boludo, literal, yo que se estaba ahí, salió lo del Lalo. Ahora estamos los dos menos un poco. Fíjate. Si no, no. Esta todavía sigue, boludo. No, hacela. ¿Sí? Y hacese algo. El martes hay partido. Si no, solo elegí 2 colores y dale sobre 2 colores. Fíjate vos. Sí. Alza. Tranquilo, tapale el medio. Nacho. Bien, muchacho, bien. Muy bien, Nacho. Tranquilo, ahora. Agarra, agarra, agarra. Tranquilo. Capo allá, capo allá. Quédate, vos salé. Vamos, vamos, rápido. Se fue al béisbol de nuevo, ¿no? Ah, no, ya está. No, yo voy. Dale cuando tenga. Tranquilo, Nacho, no subas. Tranquilo, Ale. Santi, Santi. Adelante, Nacho. Rápido. Anda al área, chica. Segundo. ¡Vamos ahí, fuerte! Muy bien. Acomódense. Pará. ¿Qué categoría es? Esto, cuarta. Son de la próxima. Diego, ¿querés tenerlo?
Dale. Esto se van a perder. No, déjalo con las cosas nuestras por si te venir a buscarlo. No, me lo llevo yo en mi mochila entonces. Sí, sí, sí. Pero capaz quiere pasar por casa. Piola. Sí, sí, en mi mochila. Pero si lo dejamos en la bolsa lo vas a cualquiera. Che, Lucio, mil gracias. Me salvaste. Vamos Nacho, vamos Nacho. Bueno, hacelas. Así vemos como la regla. Así vemos como la regla. Yo me acuerdo que había visto una flúor, había visto. Medio naranja, creo. Las que agarré no hay ninguna. La que tiene Lalo, esa hay que arreglar. Supuestamente. Dijo Lalo. Bueno, esa y las dos que dijiste. Gaby, ¿Qué, amigo? ¿es muy pedido el horario de las 9 los domingos? ¿De equipos? ¿Que lo piden mucho o poco? ¿A qué te referís? O sea, yo lo quiero pedir, tiene que ver igual, igual. Ah, y ahí dependen en general contra quién jueguen, porque hay muchos equipos que se duermen y no piden. Y tienen opción domingo y listo. Vos pedís domingo a las 9, el otro equipo no pidió, es domingo a las 9. La única vez que se dividen los horarios es cuando dos equipos piden horario. Ah, si tenés algún equipo que... ¿Qué hora jugar los domingos? Lugano, ponele. Ya jugamos. ¿Qué hicieron esto? ¿Qué? ¡Ah! Está bueno. Es un quilombo esto. ¿Creo que salieron equipo de la semana o algo? Sí. Acá hay un montón, no sé si... Ah, sí, hay que darlos esos. Porque se habían caído todos ahí en la bolsa. ¿Esto por qué? Equipo de la semana. Llévatelo vos mismo. ¿Pero viejos o de...? Y sí, debe ser de hace 2 o 3 semanas, un mes. Porque hace rato no pasa. Porque tiene, esos las llaves tienen un lag de 2 o 3 semanas. Debe haber de Liverpool ahí. Ahí está el de Santa Cruz. Cuando salimos campeones. Linda está acá y... Sí, lo reparte Mati. Hay una gran figura allá de Mati. De él mismo. Pero el de Paraguay creo que es del Nete. O un invento así. El equipo de las semanas. Y creo que debe ser de Leo, me parece. Pero es Leo que se me encanta el culo. Está agarrando. Pero ¿qué hay ventaja? No, la tiene afuera. Pónganse adelante ahora. Al árbitro y no saca amarilla. No, bueno, no, pero cualquier pelado le saca amarilla a la pelota, le saca amarilla. Pegate, Seba. Y después se pica. Ahí, ese ahí. Después se pican los partidos. Ese que tiene que controlar que no se desarme todo. No vas luchando, Uy, se
se ponen que buscar la pelota. Deben quedar 5 más o menos. Nacho, cerquita juguemos ahora. Voy a sacar banderas. Sí, amigo. Dame la 8 y me la voy llevando. Ale, ¿vos tenés eso? Sí, porque sí, están todas... ¿Esta no? No, ¿Esta solo nada más? sí, las que están rotas. Pero si naranja había como 200 rotas. Chicos. Sí, rota, agarrala. No, después, todas están todas rotas. Todas las naranjas están todas rotas, hola. Perdón. La acabo de fijar y no, boludo. ¿Otra? Ya está bien, chica. Vení. Bien, chiquito. Bien, bien, bien. Juan Negro. Bien. Lo me puso, No reacciono. No reacciona. Sí. Bien. De tu madre. Bien. Está bien. Estancia. Lo dejo. Curro de mierda. ¿Cómo? Curro de mierda. 4 minutos. ¡Por Dios! ¡Son todas, boludo! ¡Son todas! Y me dijo eso. Se protestó amarilla y después se hizo un desastre. ¡Dale fuego, che! ¡Afuera, dale, che! ¡Papelonzo! Es un desastre. Aparte, como son chiquitas, boludo, si unís eso, queda... Gracias.
Sí, sí, lo tenemos por si se va alguna. ¿Dónde está Gaby? Ya hay algo, ¿no? Es un bus, debe ser de los. ¿Viste cómo.? Mira, mira, podríamos decir. O sea, no, ni No, por eso. Y yo seleccioné. de partido, que son boludos. Aparte, él se agarra de lo que pasó con los tabrajes que estuvimos en Platense. Que se le cayó el. Se le bajó el coso. Estaba ahí con Gaby. Estas van acá, ¿no? Sí. Allá que es un buzo de alguien será, Sí, de uno sí, de los que está jugando. Sí. ¡Vuelta! ¡Acá, acá, acá! Debe estar lloviendo. Es un detalle que se toma decisiones. Nacho. Nacho, esta te la dijo Plovsky,